Hola a todos de nuevo. El libro que vamos a intentar reseñar hoy es España no es un mito, de Gustavo Bueno, el filósofo español Gustavo Bueno, el tomo 4 de las obras completas que actualmente está reeditando la editorial Pentalfa. España no es un mito es un libro que originalmente se publicó en el año 2005, es decir, 6 años después de España frente a Europa, este de 1999. España no es un mito se puede interpretar como una relectura de las coordenadas básicas que Bueno expuso en España frente a Europa. Hablar de Gustavo Bueno es muy difícil porque es un filósofo total, quizá el único filósofo español a que le corresponde tal calificativo, el de filósofo, porque tuvo la valentía, tuvo la osadía intelectual y tuvo la, la- la inteligencia necesaria para orquestar, para desarrollar un sistema filosófico conocido como el materialismo filosófico, absolutamente compacto, consistente, con una potencia argumentativa inusual en nuestra tradición filosófica. Gustavo Bueno es el autor del papel de la filosofía en el conjunto del saber, donde definía esta como un saber de segundo grado, es decir, cuyo objetivo principal es poner orden en las ideas que emanan de los saberes que están dados en el espacio antropológico, el saber científico, el saber político, el saber histórico, etcétera. Gustavo Bueno es el autor de Animal Divino de 1985, una de las obras más importantes de la filosofía de la religión, no a nivel nacional, a nivel español, sino a nivel internacional, con esas teorías de la religión primaria, la religión secundaria, la religión terciaria y hablando del núcleo, el curso y el cuerpo de las religiones, postulando en la idea del numen como el núcleo de las religiones. Algo absolutamente encomiable desde el punto de vista filosófico, es una de las obras más importantes que yo he leído en mi vida y más aguda desde el punto de vista filosófico también. Y a partir de ahí, pues la obra de Gustavo Bueno ha tocado diversos aspectos. Sin duda alguna, el problema de España, la reflexión sobre España, ha vehiculado, ha sido fundamental en la reflexión filosófica de Gustavo Bueno. España, antes que nada, más que una realidad histórica, como dijo Américo Castro, es un problema filosófico. Esto parte de la reflexión de la generación del 98, cuando España pierde su imperio colonial en el año 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas. Multitud de pensadores, Ángel Ganivet, considero un español, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, su defensa de hispanidad, etcétera, se preguntan ¿qué es España? Ortega se preguntaba azorante, ¿qué es España? Dios mío, ¿qué es España? Y los libros sobre la realidad histórica de España pues han sido innumerables. Américo Castro, Realidad Histórica de España, Claudio Sánchez Albornoz, España un enigma histórico, Pero Lenin Entralgo, España como problema, Calvo Serer, España sin problema, etcétera. Y por lo tanto, el libro de Gustavo Bueno pues se incardina, se enmarca en esta gloriosa tradición de pensadores que han reflexionado sobre el problema de España. Para empezar, hay que aclarar el título. España no es un mito, ya es una clarísima declaración de intenciones por parte del autor. Yo aquí no voy a hacer ningún juicio de valor, no voy a decir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con los postulados de Bueno, cosa que no tiene ningún interés, simplemente voy a intentar resumir las tesis fundamentales que Gustavo Bueno expone en este libro. Así que, aviso para navegantes. No me tachéis de nostálgico del Imperio Español, ni de comunista, ni de fascista, ni de más epítetos, porque yo me voy a limitar a hacer un ejercicio de doxografía, es decir, a exponer las tesis fundamentales de Gustavo Bueno. No voy a dar mi opinión, porque entre otras cosas no sirve absolutamente para nada. Parafraseando al propio Gustavo Bueno, si una opinión no está fundamentada, no sirve para nada. Y de hecho, dice Gustavo Bueno en esa entrevista a Julia Otero, sería mucho mejor que la gente no pensase, ¿verdad? Si no fundamenta su opinión, sería bastante mejor que se callaran. Así que si lo que tienes que decir no es mejor que silencio, cállate. Dicho lo cual, paso a esbozar las ideas fundamentales de España no es un mito, en la medida de mis posibilidades. Vamos a ver. La idea de mito, sintagma España no es un mito, como digo, ya es una clara declaración de intenciones. España es una realidad material. Existe España, España es una realidad histórica, puesto que así está reconocida como tal en el concierto internacional de las naciones. España está en la Unión Europea, en la ONU, en la OTAN, tiene una constitución, en fin, España materialmente existe. Ahora bien, Gustavo Bueno se pregunta cuáles son los orígenes de España, y para esto hay que hacer un ejercicio de regresus histórico, hay que regresar al pasado. ¿Desde cuándo existe España para Gustavo Bueno? Él considera que hablar de la existencia de España en época del Imperio Romano es una majadería. Sí que es cierto que la primera unidad peninsular se la otorga la identidad romana. Unidad e identidad en la obra de Gustavo Bueno son dos conceptos inextricablemente entretejidos.
tras la derrota de las huestes cartaginesas en la Segunda Guerra Púnica por parte de Publio Cornelio Escipión el Africano, la batalla de Zama, cuando derrota a Aníbal, del año 202 a.C., España se convierte en un, bueno, hay más guerra, guerra celtíbera, guerras cántabras, hasta la pacificación de Augusto, o tras la pacificación de Augusto, España se convierte en una provincia del imperio, en una diócesis con Diocleciano, más adelante. Pero es absurdo hablar de la nación española, porque aquí la identidad es romana. Tras el derrumbe del Imperio Romano en 476, cuando el érulo Odoacro depone al último emperador, Rómulo Augustulo, las insignias imperiales son enviadas al emperador Zenón, a la parte oriental del imperio, y tras la batalla de Buley del año 507, los visigodos arriban a la península ibérica. Y en el tercer concilio de Toledo, en el 589, Recaredo se convierte al catolicismo, abandonando la herejía arriana. Por lo tanto, la identidad de la España visigoda es una identidad católica. Ahora bien, en el año 711, las huestes musulmanas, lideradas por Tarik y Muza, irrumpieron en la península ibérica y derrotaron a las huestes de Rodrigo en la batalla del Guadalete, la mitificada batalla del Guadalete, por lo que la unidad y la identidad prefiguradas tanto por Roma como por los visigodos saltan por los aires, se derrumban como un castillo de naipes. Y ahí surge una nueva identidad. Según Gustavo Bueno, en las montañas asturianas se prefigura una nueva identidad imperial, lo que él denomina el ortograma imperial. Y esa identidad imperial es la génesis, es la semilla de la cual va a surgir España. Es decir, que la idea de España para Gustavo Bueno va inextricablemente unida o insoluyablemente entretejida con la idea de imperio. ¿Con qué imperio? ¿Cuál es ese ortograma? ¿Cuál es el objetivo del ortograma imperial que adoptan los sucesivos monarcas asturianos como Alfonso II el Casto, Alfonso III el Grande, etcétera? Pues derrotar al Islam, recurrir al Islam y recuperar el mito de la España perdida que se difundió en la crónica mozárabe de 754. Por lo tanto, España surge frente al Islam. Esta es la tesis fundamental de Gustavo Bueno. Eh, y hay pues, sucesivos hitos, lo que normalmente se considera como reconquista. Ahora bien, Gustavo Bueno no es muy partidario del término reconquista, porque para reconquistar algo tiene que existir algo, y él presupone que España no existe, es decir, que España más que reconquista, lo que cabría hablar es de conquista frente al Islam. España surge mediante una conquista frente a las huestes islámicas. Y el ideal imperial pues está operando en muchísimos monarcas en la Edad Media. Hay innumerables ejemplos. Por ejemplo, Alfonso VI, cuando conquista Toledo en el año 1085, se autoproclama Imperator Totus Hispaniae. Alfonso VII, el último que utilizó el título imperial cuando muere en 1157 y divide su reino entre Sancho II entre Fernando II y Sancho III, también se proclama emperador, y la idea imperial pues va a estar sobrevolando también durante el reinado de Alfonso X, que incluso con el llamado fecho del imperio quiso hacerse emperador de Sacro Imperio Romano Germánico. Y esta idea imperial pues va a permitir que se venza, que las huestes cristianas debelen progresivamente, derroten en el terreno militar progresivamente a las invasiones musulmanas. Por ejemplo, a la invasión almohade, las navas de Tolosa en 1212, también a la invasión Benimerim, la batalla de Salado en 1340, el reinado de Alfonso XI, o también este ortoran imperial de unificación de la península, pues se puede ver muy bien los intentos de unificar los reinos españoles, los reinos peninsulares. En España de los 5 reinos, ahora denominó Menéndez Pidal, como por ejemplo la batalla de Aljubarrota en 1185, cuando Juan I intentó anexionarse Portugal. Ahora bien, ¿cuándo se culmina esta unidad peninsular? Pues se culmina con el reinado de los reyes católicos. Y una vez culminada la unidad peninsular, cuando los reyes católicos entran victoriosos en Granada, el 2 de enero de 1492, lo que tradicionalmente la historiografía más clásica ha denominado como el final de la Reconquista, entonces ya no había territorios que reconquistar. Ya la identidad imperial no tenía sentido. España no podía seguir avanzando más allá. España estaba completamente conquistada, estaba bajo la égida, digamos, de los cristianos. Y entonces ese ortograma imperial, según Gustavo Bueno, no podría estarse quieto. Parecía algo, o era algo similar a la figura del Quijote, que no podría contentarse con leer libros de caballería, sino que tenía que salir a desfacer agravios y enderezar tuertos. Tenía que lanzarse, digamos, a la caballería andante, a las hazañas andantescas. Pues algo parecido ocurrió con el Imperio Español, que tuvo que desbordar el territorio peninsular y saltar al territorio americano, al territorio amerindio, al Nuevo Mundo. Y ahí ese ortorama imperial iba a cristalizar en la forja del imperio español, que para Gustavo Bueno es fundamental. Siempre suele decir que Gustavo Bueno diferencia entre imperios generadores e imperios depredadores. Es cierto, esta distinción originalmente corresponde a Sepúlveda, imperio eril
imperio civil, aunque el análisis filosófico de la idea de imperio por parte de Gustavo Bueno es mucho más compleja. Estaban los imperios de América, los imperios metaméricos, el imperio como ámbito de poder, el imperio como capacidad de mando, etcétera. No voy a entrar en esto porque sería excesivamente prolijo para el objetivo prístino de este vídeo. Recomiendo que en España no es un mito, tanto el libro que estamos reseñando como España frente a Europa. Sobre todo España no es un mito, quizá sea una lectura más accesible para una primera toma de contacto con la filosofía de Gustavo Bueno. Y como digo, en América es cuando se va a cristalizar esa idea imperial. Y Gustavo Bueno nombró a la acción imperial española como un imperio generador frente a los imperios depredadores. Los imperios generadores serían como por ejemplo el imperio romano. Esto se ve muy bien en el diálogo de la tienda de campaña de la película Gladiador, cuando Máximo Decio Meridio le dice a Marco Aurelio, ¿qué es Roma, Máximo? He visto el mundo fuera de Roma, es brutal, cruel y oscuro, Roma es la luz, es ideal civilizador de replicarse en las provincias. Era lo que iba a hacer España también en el territorio americano frente a los imperios depredadores que tenían como único objetivo esquilmar, digamos, los territorios nativos. Ahora bien, esto no es una oposición dicotómica, porque para Gustavo Bueno todos los imperios tienen su momento depredador y todos los imperios tienen su momento generador. Son ideas que están, pues eso, entretejidas entre sí. Y también hay que distinguir los fines operantis, es decir, los fines de los hombres que se iban a conquistar, a hacer las Américas, a enriquecerse en el territorio americano, y los fines operi, los fines de la monarquía es católica, los fines de la monarquía hispánica para con el territorio americano. De hecho, el único imperio que ha sido capaz de paralizar su acción conquistadora ha sido el imperio español, con la controversia de Valladolid. Ahí, Ginés de Sepúlveda y Arto de las Casas estuvieron discutiendo sobre el estatuto humano o no que le correspondía a los indios y si el imperio español tenía derecho o no a conquistar o a proseguir con la conquista del territorio americano. Eh, Estas serían un poco las tesis fundamentales de España no es un mito. También en España no es un mito, Gustavo Bueno establece una alegoría con la figura del Quijote, con la obra de Miguel de Cervantes, y dice que el Quijote sería una especie de abanderado del ortograma imperial español. Como he dicho, ingenioso Hidalgo de la Mancha, el caballero de la triste figura, no podía contentarse con leer libros de caballería, sino que tenía que salir a hacer hazañas andantescas con su fiel escudero Sancho Panza. Pues el Imperio Español igual, tenía que seguir conquistando, tenía que seguir extendiéndose más allá, tenía que dar la primera vuelta al mundo con la famosa expedición de Magallanes Elcano, Primus Circumdedistime. Pues eso es el Imperio Español, es decir, eso es España en realidad. Para Gustavo Bueno, España está ligada al imperio. La unidad española tiene que ver con la identidad imperial. Y esto, según Gustavo Bueno, se apreciaba muy bien porque en el año 1898, cuando se descompone definitivamente de manera irrevocable el imperio español, tras la pérdida ineluctable de las últimas colonias de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, ya la identidad imperial se pierde, entonces van a surgir los primeros movimientos amenazadores a la unidad peninsular. Con eso, esos movimientos amenazadores, los movimientos separatistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que actualmente están muy vigentes en España. Esto en cuanto a la idea de imperio. La otra idea que sobrevuela la obra España no es un mito de Gustavo Bueno es la idea de nación. La de nación es un término muy confuso, muy ambiguo, que actualmente está completamente distorsionado. Yo creo que la mayor parte de personas que hablan de nación no tienen absolutamente ni idea de lo que este vocablo confuso significa. Para empezar, para Gustavo Bueno, aunque esto no es muy original suyo, esta teoría de nación ya está, por ejemplo, en el historiador marxista Erich Hobsbawm, en su escrito Naciones y Nacionalismo de 1780, o en su obra póstuma sobre el nacionalismo, también se pueden esbozar dichas tesis, pues quedan esbozadas perfectamente dichas tesis. Para Gustavo Bueno, nación es un término análogo, no unívoco, o dicho de otra manera, es un término polisémico, es decir, que tiene varios significados, varios semas, como dicen los lingüistas. Y él distingue tres géneros fundamentales de la idea de nación: la nación biológica, la nación étnica y la nación política. Quizá la más interesante sean las dos últimas, la nación étnica y la nación política. Dentro del género de la nación étnica distinguimos el género de la nación histórica. Gustavo Bueno distingue el género de la nación histórica. ¿Desde cuándo España es una nación histórica? Pues para Pedro Insua, por ejemplo, en su reciente libro Cuando España echó a andar, habrá que situarlo en el reinado de Alfonso X el Sabio, con toda su obra historiográfica, con el idioma, etc. Eh, Hay un debate prácticamente irresoluble entre los historiadores a la hora de marcar el natalicio de España como nación. Son varias capas, yo creo que no se puede establecer una fecha exacta para marcar el nacimiento de España como nación, pero sí que es cierto, la idea de nación histórica ya está sobrevolando en el reinado de los reyes católicos, en el reinado de los mayores, tanto Carlos I o Felipe II, y se puede ver muy bien, por ejemplo, en el reinado de Felipe IV, cuando el duque de Olivares, en el gran memorial que le dirigió a Felipe IV, a su majestad el rey, le aconsejaba que tuviera su majestad
literalmente, por el oficio más grande de su monarquía en convertirse en rey de España. Es decir, que no se contente con ser rey de Castilla, de Aragón, etcétera, sino que sea rey de España, con ese proyecto unificador que quería hacer el duque de Olivares para con la monarquía hispánica. Y también se ve muy bien cuando muere Carlos II, el hechizado, en 1700, el 1 de noviembre de 1700, el último Austria, considerado el símbolo por antonomasia, la alegoría de la decadencia del Imperio Español, cuando muere Carlos II y su testamento es recibido por Luis XIV de Francia, por el rey Sol, el embajador español allí en Versalles, el marqués de Casteldorrius, le dijo a Luis XIV: Majestad, ya no hay Pirineos, España y Francia conforman una única nación. Pues ahí está la idea de nación histórica también, o incluso en el Quijote, en el tenor literario, al inicio de la segunda parte, en el exordio de la segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco le dice a Don Quijote: honor y espejo de la nación española, es decir, la nación histórica. Es que la nación histórica no se tiene que confundir con la nación política, que es la tercer género de nación que distingue Gustavo Bueno. La nación política va inextricablemente ligada a la idea de soberanía nacional y por lo tanto no tiene sentido hablar de naciones políticas hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Francesa, cuando los soldados de Kellerman, la batalla de Valmy, ya no gritaron al unísono el tradicional viva el rey, sino, por el contrario, viva la nación. La nación política va ligada a la idea de soberanía nacional, es decir, que el rey es rey porque el pueblo así lo quiere. Ya la soberanía no reside en el monarca, sino que reside en el pueblo, en los ciudadanos. Y por lo tanto España se configura como nación política en las Cortes de Cádiz de 1812, en la Constitución de la Pepa. Cuando se habla de españoles de ambos hemisferios, ya el rey Fernando VII es rey porque así lo quieren los españoles, porque así lo ha decidido la nación en armas reunida en la Asamblea, así lo ha decidido la soberanía nacional. Y esto es lo que Gustavo Bueno denomina proceso de olización de la sociedad política, pero esto sería muy complejo de explicar ahora. Lo que sí que es cierto es que, resumiendo, para Bueno, España va ligada a la identidad imperial, a la empresa imperial, y el término de nación no es un término unívoco, sino que es un término análogo, que tiene diferentes significados. Nación biológica, nación étnica, entre las cuales distingue una nación histórica y una nación política. Surge en el siglo XIX, como todas las naciones. España es una nación política en el siglo XIX. Y también Gustavo Bueno distingue el término de nación fraccionaria. Es decir, aquellas naciones que se quieren desligar de la nación canónica política. En este caso sería, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco en España. Naciones que se quieren desligar, que quieren crear su propio Estado, que quieren convertirse en naciones políticas canónicas. Esto es el nacionalismo fragmentario, así lo denomina Gustavo Bueno. Y también en España no es un mito, y el último que voy a decir, desmonta el equívoco concepto muy ambiguo y completamente sin sentido, vacío desde el punto de vista lógico, de nación de naciones. Idea que, por cierto, para Gustavo Bueno está inserta en la Constitución de 1978, porque ahí se define a España como integrada por naciones y nacionalidades, cosa, de efecto, según Gustavo Bueno, que no estaba vigente en efecto en la Constitución de 1931, en la Constitución de la Segunda República, donde se defendía España como, o se definía, mejor dicho, España como una república de los trabajadores, libres iguales. Y no se hablaba de nacionalidades, sino de regiones, y se defendía la integridad del Estado español. Allí, Bueno, nación de naciones es un sinsentido. O bien es algo redundante, porque todas las naciones históricas, todas las naciones políticas están compuestas de naciones históricas que se han refundido en la nación política mediante ese proceso de olización, mediante la idea de la soberanía nacional. O si consideramos que si hablamos de nación política, de naciones políticas, eso es un sinsentido, porque la soberanía es una o no es nada. No puede haber una soberanía compartida, digamos, no puede haber un Estado dentro del Estado. Entonces, nación de naciones, en sentido político, para Gustavo Bueno, es el círculo de círculos, que es imposible, es un imposible geométrico, pues la nación de naciones es un imposible político. Estas son las tesis fundamentales de España no es un mito. El libro que acabo de reseñar y que, por supuesto, recomiendo muy encarecidamente su lectura. Espero que esta segunda reseña del libro haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima entrega donde intentaré reseñar otro libro fundamental en la historia de la filosofía. En este caso, Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, donde se esboza la famosa idea de la banalidad del mal, que actualmente está muy vigente, sobre todo por la reciente película de Jonathan Glazer, la zona de interés, de zone of interest, donde se expresa, donde se representa bastante la banalidad del mal. Y de hecho es una idea que en el cine se ha representado muchísimo. De Seven, por ejemplo, encarnada en John Doe, el personaje Kevin Spacey, o también, por ejemplo, en Prisioneros, la película de Denis Villeneuve, o incluso en la serie True Detective, de Karijoki Fukunaga y escrita por Nick Picciolato, interpretada magistralmente por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Esa serie también versaba en cierto modo sobre la banalidad del mal. Nos vemos en la próxima. Un beso a todos.